Hola, buenos días. Les quisiera comentar un vídeo que tuve la oportunidad de ver ayer, eh, 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 de Jordi Wild, que es famoso en las redes sociales con sus podcasts y sus aportaciones en YouTube, y que entrevistaba, porque tiene un proyecto de entrevistas y tal, a alguien no menos famoso y además para mí sorprendente. Los dos para mí han sido sorprendentes, que Javier Santaolalla, que es ingeniero de telecomunicaciones y doctor en física, y que ha trabajado 4 años en el CERN, en el Centro Europeo donde está el colisionador de partículas de Ginebra. Bien, a mí, bueno, desde el punto de vista del vídeo, de la forma, me sorprendió porque, digamos, es muy informal y por lo que he podido ver, llega muchísimo a la gente, sobre todo a los adolescentes, con lo cual esto es una cosa que tiene que hacernos pensar, es decir, porque si se está hablando de cosas tan complejas como la física relativista y la física cuántica, y se toma un poco a la ligera de aquello de lo que se está hablando, aunque se sea muy riguroso, porque desde luego el rigor no se pierde a pesar de las bromas y de las risas y todas estas cosas así. A mí me parece que, bueno, habría que pensar un poco qué es lo que ocurre con el sistema de enseñanza. Y no es que yo sea un defensor de que la enseñanza tiene que divertir, porque, vamos, desde luego que tiene que divertir, pero si no te divierte algo, lo coges y no lo haces y ya está, ¿no? Lo que anima al conocimiento precisamente es la curiosidad. Y esa curiosidad surge de la perplejidad, y la perplejidad es un sentimiento que de alguna manera es gozoso, no es un sentimiento que a uno le produzca desasosiego, ¿no? Le produce la necesidad de saber, pero no porque ese saber vaya o tenga que ver con tu supervivencia. Es que es curioso, nosotros hemos evolucionado de tal manera que nuestro cerebro ha evolucionado para permitirnos sobrevivir, pero además de pasada o de regalo, nos ha permitido contemplar el mundo e intentar explicar el mundo en el que estamos, que esa es otra, porque era lo que iba a comentar sobre, sobre el vídeo que me ha resultado tan curioso y que, bueno, que me ha hecho seguidor de este hombre, y voy a irlos escuchando poco a poco, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues a mí, bueno, como yo soy filósofo, a pesar de que me haya dedicado muchísimos años a la filosofía de la física, concretamente a la teoría cuántica, a la interpretación que hace un filósofo que se llamaba Popper, que era filósofo y físico y biólogo, a la interpretación que hacía sobre la mecánica cuántica, pues a pesar de eso, pues bueno, mi formación básica es la filosofía, soy filósofo. Y entonces resumí el vídeo. El vídeo, por si lo quieren buscar en YouTube, se llama "Usted puede ser que esté ya muerto". El título ya tiene un poco de enganche, ¿no? Eh, la muerte ya nos atrae, y encima si nos dicen que puede ser que estemos muertos y estamos leyendo aquello, pues estamos como que está muerto y voy a estar leyendo el título y encima ahora lo voy a escuchar al personaje ¿no? Bueno, pues yo el caso es que lo resumí en dos cosas. Se habló mucho del tiempo. Eh, y entonces había un filósofo que además, bueno, pues era santo, o sea, vamos a ver santo, no, que lo hicieron santo, claro, San Agustín, Agustín de Hipona, que decía, ¿qué es el tiempo? Dice, si me lo preguntas, lo sé, pero si no me lo preguntas, sí, pero si no me lo preguntas, no lo sé.
pero si me preguntas, no lo sé. Es decir, que la vivencia del tiempo, todo el mundo la tenemos y sabemos qué es el tiempo, ¿verdad? Pero en cuanto te dicen, vamos a definirlo, pues ya las cosas se complican, ¿no? Pero es que lo malo es que no es que se le complica a personas que somos ignorantes en la física, sino que a cualquier físico teórico, no un físico aplicado, cualquier físico teórico que sepa de la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, pues le pregunta por el tiempo y lo primero que hace es, madre mía, pues yo qué sé, lo máximo que te puedo decir es, ahí está las fórmulas matemáticas, si las entiendes, si entiendes la semántica de lo que la fórmula matemática, que es la sintaxis, ¿no? Te dicen, pues bueno, a ver, pues eso es lo que te el tiempo. En fin, el caso es que, en definitiva, del tiempo no podemos hablar, no podemos saber lo que es el tiempo eh, con certeza. Y esto es importante porque Javier Santolaya marcó un límite que pocos científicos lo hacen, porque los científicos generalmente, esto no es una acusación, simplemente es una descripción de lo que es la historia de la ciencia en los últimos 120 años. Los científicos suelen caer en el cientificismo. Entonces, pues piensan que solamente se puede decir lo que la ciencia dice y que encima lo que la ciencia dice es verdad. No, la ciencia es hipotética, son conjeturas, eso sí, son conjeturas muy estudiadas, hipótesis muy estudiadas, muy contrastadas, que son falsables, es decir, que cumplen el criterio de que puede demostrarse tarde o temprano que sean falsas, cosa que no ocurre con una opinión. Una opinión, pues la dice uno, la tiene y ya sabe quién es capaz de decirle que es falsa, porque encima se enfada, ¿no? Bueno, pues la ciencia no, la ciencia es todo lo contrario. Y entonces, pues este señor pues abría el campo, porque es que además, en definitiva, lo que estaba haciendo es hablar filosóficamente sobre lo que la ciencia dice, el tiempo, lo que la ciencia eh, dice del universo que podemos conocer. Pero al hablar en términos generales, en términos de totalidad, o sea, del tiempo en su conjunto, del universo en su conjunto, ya no está haciendo ciencia, porque ni el tiempo en su conjunto, ni el universo en su conjunto son objetos, porque objeto es aquello de lo cual se puede tener experiencia. Y del universo en su conjunto no se puede tener experiencia, por tanto, eso se escapa a la ciencia. Entonces, este señor, este físico, este joven físico, pues lo tenía muy claro, que lo que estaba haciendo era, digamos, especular, en el buen sentido de la palabra, o divagar filosóficamente sobre el tiempo y con mucha precisión, es decir, basándose en la relatividad fundamentalmente, pues nos decía, nos contaba qué es el tiempo o qué podemos entender por el tiempo y sobre todo, muy interesante, en qué nos afecta eso a nosotros, porque bueno, hablar del tiempo desde el punto de vista de la física y desligado de nosotros, pues no nos afecta. Y eso lo quiero decir un poco ahora, porque es interesante y además resulta un poco chocante, un poco gracioso, ¿no? Que un científico hable de estos temas y a mí me parece muy bien porque es la manera de que lo que se ha llamado asignatura o disciplinas, porque no me gusta compartimentar, disciplinas complejas y duras como la física, la matemática, son inaccesibles, ¿no? Inaccesible es lo que alguien no es capaz de explicar, pero sí es accesible, perfectamente accesible, porque se puede llevar a lo concreto. Por muy abstracto que sea, la física es muy abstracta, la matemática es muy abstracta, pero más abstracta es la filosofía. Sin embargo, la filosofía se puede llevar o puede incluso partir de la ética o de la antropología, que es algo absolutamente concreto,
¿qué debo hacer? Dice la ética, ¿no? La antropología es la teoría sobre el hombre. Hombre, la antropología filosófica, la teoría sobre el hombre, es decir, ¿qué somos? Pero que somos en concreto, no vale decir que somos así en general. Sí, en general también, bueno, pero en general nos quedamos igual. Si es que la cuestión es que el conocimiento nos afecta y hacer ver a los ciudadanos y sobre todo a los adolescentes, ¿no?, que el conocimiento nos afecta y transforma el mundo. Y es muy divertido, es tremendamente divertido. Hay otro tipo de conocimientos que no son tan divertidos, porque digamos que el estudio de uno mismo pues te puede poner contra las cuerdas, pero bueno, también es divertido estar contra las cuerdas, porque la vida eh, es un continuo estar contra las cuerdas. Al final estaremos contra las cuerdas del todo, tanto contra las cuerdas que nos van a dejar caos. Y eso significa que nos vamos a morir. Que aquí no se va a quedar nadie para simiente porque sea especial, ¿no? Bien, entonces esa es la primera anotación, lo de San Agustín. La segunda es que todo lo que decía el físico Javier Santolaya, a mí me sonaba porque, digamos, he estudiado algo en profundidad y es uno de mis filósofos, tengo muchos, ¿no?, que es mi maestro como filósofo. Lo que ocurre que es un maestro muerto, ¿no?, que es Spinoza, y del cual además tengo un libro escrito y estoy pensando en un segundo libro que también ya lo he iniciado. Bien, pues Spinoza decía una cosa así muy compleja de estas que dicen los filósofos, ¿no?, pero bueno, se entiende. Decía que todo lo que hay es Dios. Bueno, ¿y qué se entiende por Dios? ¿Qué se entendía en aquel entonces por Dios? Pues Dios es la sustancia infinita, la sustancia de la cosa, lo que hay, vamos, ¿no? Pues la cosa infinita, eso es todo lo que hay. Y a todo lo que hay le podemos poner el nombre de Dios, o si queréis, el nombre de sustancia infinita. Pues es el universo del que hablan los físicos. Curiosamente, Einstein, que era el de la relatividad, que tanto salió ayer en el programa este que vino, pues se declaraba totalmente spinosiano, ¿eh? Y decía que su universo, el modelo matemático del universo que él había hecho, coincidía con el de Spinoza. Que Spinoza había pensado esto 3 siglos antes, ¿eh? Esto es muy curioso porque después también el neurofisiólogo Antonio Damasio, que estudia el sistema nervioso, que estudia el cerebro y estudia los afectos, los sentimientos, el razonamiento y tal, pues dice que Spinoza ya lo dijo todo, ¿eh? En la segunda parte, porque el libro que yo comento se llama Ética, hay una primera parte que es el fundamento de la ética y la otra parte que es la ética, que es la cuestión aplicada, es decir, ¿cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo eliminar la tristeza y el miedo, el odio, la envidia, los celos, todas esas cosas que me hacen infeliz, ¿no? Una cosa más práctica que esa no la hay, ¿no? Bien, pues Antonio Damasio decía que la biología o la neurobiología, neurofisiobiología, lo que había hecho, lo que llaman las neurociencias, vamos. Pues lo que había hecho es darle un contenido empírico a lo que ya había dicho Spinoza. Lo único que ocurre es que como Spinoza no conocía biología ni nada, pues lo había dicho en una formulación general y en una formulación de aquella época, una formulación filosófica un poco abstracta y tal, ¿no? Así que remitirse a Spinoza, leer el libro ese de la ética de Spinoza, sobre todo los 3 últimos capítulos, porque los 2 primeros son bastante complicados por el lenguaje que utiliza, por el lenguaje, no realmente por la complicación, que ya digo que se puede llevar a lo concreto, ¿no? Bien, pues Spinoza decía que el mundo es todo lo que hay. Eso lo llamaba Dios. Es decir, que no consideraba que Dios estaba afuera, ¿eh? Porque no había un fuera. Porque si todo lo que hay es infinito, ¿dónde va a poner un fuera? No se puede poner un fuera
más allá de lo infinito, ¿no? Entonces, si se pone algo más allá de lo infinito, está dentro de lo infinito. Y además, decir que Dios es un ser trascendente es decir que hay lugares, trascendente significa que está fuera del mundo. Eso significa que Dios no está en todas partes. Aquí no está. Bueno, luego se nota que no está, porque claro, ya me diréis vosotros el mundo tal y como lo tenemos organizado, o como nos ha dejado a nosotros de bien hecho para hacer las cosas que se nos ocurren y se nos pasan por la cabeza. Y como algo se nos pasa por la cabeza, cuidadito que puede ser que lo hagamos. Entonces, la cuestión es que el universo es todo lo que hay, eso lo llamamos Dios. Entonces Dios no puede ser trascendente porque entonces ya no sería omnipresente, no sería infinito, con lo cual eso significa una contradicción, ¿no? Entonces Spinoza, que era un matemático, pues era muy preciso y decía, vamos a ver, si el universo, si Dios es la cosa infinita o la única cosa que hay que es infinita, pues Dios es todo lo que hay. Y no hay ninguna cosa que no sea Dios. Entonces dice aquella frase famosa de Deus sive natura, natura sive Deus. Natura es la naturaleza o el universo. Dios es el universo es Dios. Por eso Einstein se declaraba espinosista. Es decir, el universo de Einstein es un universo cerrado que se autocontiene. Espacio y tiempo son curvos porque están curvados por la gravedad y por la velocidad. Y entonces sería, digamos, para Einstein sería cerrado, aunque hay varias posibilidades, ¿no? Que sea abierto, que sea estático o que sea cerrado y esté en contracción. Y entonces hay un Big Bang y habría un Big Crunch, ¿no? Bien, el caso es que Dios es todo lo que hay. Y nosotros somos unos seres muy curiosos, muy interesantes, de los que conocemos, claro. Y resulta que podemos conocer ese universo, pero, y aquí está la cuestión, Dios, como ser infinito que es, posee todos los atributos, es decir, posee infinitos atributos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que podemos decir infinitas cosas de Dios. Pero resulta que los humanos, como somos seres limitados, y eso hacía hincapié, y es muy importante, porque el cientificismo piensa que podemos conocer el universo. Uno de los físicos más famosos del siglo XX ha sido Stephen Hawking, que hablaba de la teoría del todo. No se puede hacer una teoría del todo. Se puede hacer una teoría del todo lo que tú conoces, pero todo lo que tú conoces no es todo lo que hay. Es decir, todo lo que hay es infinitamente más grande que todo lo que se puede conocer. Y eso lo voy a demostrar ahora, yéndome a Spinoza, no hace falta ni siquiera la física actual, aunque se puede corroborar con la física actual. Y es que nosotros solamente podemos conocer el universo a través o por medio, digamos, de dos gafas, ¿no? Dos gafas que no las podemos poner a la vez, además, que son el espacio y el tiempo. Es decir, podemos conocer el universo en su dimensión espacial y en su dimensión temporal. Y lo hacemos a la vez. Pero esos son dos atributos de Dios, dos cosas que se pueden decir. Podemos decir, Dios es espacial, Dios es temporal. Pero podemos decir infinitas cosas más de Dios. Pero resulta que los hombres, o los humanos, o los seres humanos, o como se le quiera llamar, ahora es complicado hablar, pues resulta que no podemos decir más cosas porque es inconocible para nosotros. Pero como Dios tiene infinitos atributos, hay infinitas cosas que no podemos decir de Dios.
Con lo cual, hay infinitas cosas que no podemos decir del universo, que se nos escapan, que no tenemos posibilidad de conocer, ¿no? Es muy curioso porque a través de la matemática podemos vislumbrar ciertas cosas de universos posibles, pero no podemos ir más allá que de su formulación hipotética. No lo podemos conocer. Además, hay otra cosa importante. La matemática se ha pensado siempre, y eso hizo posible el surgimiento de la ciencia moderna, que era el lenguaje del universo. Decía Galileo, la matemática es el lenguaje del universo. Dios habla al hombre a través de las matemáticas. Kepler, también creador de la ciencia moderna, decía, el mundo es geométrico, el universo se rige por la geometría. Dios es la misma geometría. Es decir, estaba diciendo en el fondo lo mismo que Spinoza, que reduce a Dios a lo matemático. Y que por eso el amigo Einstein pues decía que él era spinosiano y que su Dios era el Dios de Spinoza, no el Dios del Antiguo Testamento ni cosas de estas así, ¿no? Bien, entonces nada se puede escapar a esa sustancia infinita, pero claro, esa sustancia infinita, el universo, es para nosotros infinitamente desconocido. Lo cual no quiere decir que en las dos dimensiones espaciotemporal, en las que podemos conocer y en las que vivimos, o pensamos que vivimos, esa es otra historia, pues eso no quiere decir que ahí no podamos trabajar y hacer ciencia. Y es muy interesante y se descubren cosas impresionantes que tienen un efecto tanto en la tecnología para la humanidad impresionante, como un efecto desde el punto de vista antropológico, ético, filosófico, impresionante, ¿no? Como en el vídeo de ayer se veía, como es el caso de que usted puede ser que ya esté muerto, ¿no? Que es como se titulaba el asunto. Bien, ¿y por qué? Ya con eso voy finalizando. Pues, ¿por qué se titula eso así? Bueno, la mayor parte del programa se dedicó al tiempo. El tiempo, pues como ya he dicho, que decía San Agustín, si no me lo pregunta, lo sé, pero como me lo preguntes ya no lo sé, ¿no? Bien, el tiempo relativista, el tiempo de la teoría de Einstein, de la relatividad de Einstein, resulta que no se llama tiempo relativo porque está en relación a. ¿Y con qué está en relación? Está en relación con la velocidad del móvil, de aquello que se esté moviendo, y en relación con la gravedad, es decir, con la fuerza de la gravedad que tienen todos los objetos que tienen masa. Como cualquiera de nosotros, la Tierra, etcétera, tienen masa. Entonces, esa masa produce una fuerza gravitatoria. Eso está ahí. Tampoco sabemos por qué ni nada, si está hecho el universo conocible para nosotros. Bien, y entonces, claro, ese tiempo no es el tiempo lineal, uniforme, absoluto, matemático de Newton. No, ese es el tiempo relativo de Einstein. Y en ese tiempo relativo de Einstein, además es curvo, sería cíclico, se vuelve sobre sí mismo. Cualquier tiempo, cualquier instante del tiempo es todo el tiempo. O contiene en sí todo el tiempo. Es decir, que el tiempo en definitiva es siempre igual a cero. El tiempo es una ficción, es una ilusión del yo, que a su vez es otra ilusión. Y es muy curioso cómo esto, desde lo que se llaman las tradiciones sapienciales, es algo que ya se sabía. Lo que ocurre es que no se sabía como lo sabe la ciencia. Una cosa es el conocimiento científico y otra cosa es la mística o el arte. Hay que distinguir para no caer en reduccionismo, ni reduccionismo cientificista, ni reduccionismo místico, ni nada de eso. Y tampoco caer en
aberraciones científicas ni en aberraciones y supercherías místicas. Ninguna de los extremos es válido. Hay que ser radical, no optimista. Entonces, claro, si resulta que el tiempo es cero, es decir, en realidad mi conocimiento del pasado y del futuro es un conocimiento que se produce en mi mente, porque en mi mente, o el cerebro, como da igual, como se le quiera llamar, resulta que no es capaz de captar toda mi existencia a la vez, ni toda la existencia del universo a la vez, sino que la vamos captando por sensaciones concretas, aisladas, a las cuales vamos dándole un orden. Y ese orden, basándonos en un principio psicológico, no lógico, por tanto no es un principio necesario, que es el principio de continuidad espacial y temporal, pues a través de ese principio resulta que creamos la ilusión de un tiempo, de un pasado, de un transcurrir, pero creamos además otra ilusión impresionante, que es la ilusión de que existimos como un yo sustancial que está más allá de las sensaciones que tengo o que hay, porque yo no las tengo, porque no hay un yo que tenga sensaciones, lo que hay son sensaciones. Y ese conjunto de sensaciones los hemos ordenado conforme a un principio de continuidad. Y a ese principio de continuidad le damos el orden de un antes y un después. El antes es el pasado, el después es el futuro. Pues no, señor. Lo único que hay es que el universo existe todo de una vez. El universo existe todo de una vez. Y esto es física. Basándome en la física, perdón. La física se hace matemáticamente, ¿no? Esto es reflexiones filosóficas a partir de la física. El universo se da de una vez, o bien porque ya está dado entero de forma estática, o bien porque se está creando continuamente. Es decir, o bien el universo es eterno tal y como tal y como es, ya, pero dado de una vez. O bien el universo sería una autocreación continua, una emanación continua del propio universo de sí mismo. Es decir, es como si el universo o lo que hay estuviese dándose a luz a sí mismo en cada instante y en cada cosa, desde una galaxia a una partícula subatómica. Pero eso es dándose de una vez, porque el tiempo es un parámetro cognitivo o de conocimiento, de nuestro sistema de conocimiento particular humano. Y habrá miles de seres que no conocen desde la perspectiva del tiempo. No estoy hablando de ningún extraterrestre, estoy hablando de cualquier especie terráquea, es decir, de nuestra ecosfera, no conoce con forma el tiempo. Nosotros sí. Y como conocemos con forma el tiempo, por eso decía Heidegger, un filósofo muy interesante, a pesar de ser nacionalsocialista y esas cosas así, pero bueno, vamos a ver, cada uno en su vida comete tremendas contradicciones, ¿no? Por ser un genio no quiere decir que sea un idiota. Es decir, como decía Einstein, los genios son genios algunas veces más que los que no son genios. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que el genio se comporta como genio varias veces más a lo largo de su vida que la persona normal, que también tiene sus momentos de genialidad. Pero el resto del tiempo somos todos muy vulgares. Somos todos iguales, muy vulgares. Muy comunes, ¿no? Porque la palabra vulgar tiene así eso con peyorativo. Somos muy normales, ¿no? Y entonces, pues, lo que ocurre es que
ese universo que está dado de una vez, pues puede ser que se esté autocreando o simplemente ya es dado del todo, ¿no? Bueno, intuitivamente parece ser que lo normal es pensar que el universo estuviese dado. Perdón, estuviese autocreándose continuamente por los datos que tenemos de la mecánica cuántica, de lo que ocurre a nivel subatómico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, como ya digo, eso no se sabe, no se puede saber. Es una hipótesis bien fundada de la física, pero en la ciencia no hay nada definitivo, porque además es que la ciencia solo habla de la parte del universo o de la realidad que nos permite hablar, porque tenemos un cerebro que es el que tenemos. Y no tenemos otro que tenga otras propiedades, ¿eh? Por eso he dicho que nosotros conocemos a través del tiempo o a partir del tiempo y del espacio, pero el resto de las especies no, ¿eh? Es decir, que su mundo no tiene nada que ver con este. Es como decía el poeta, ¿no? Hay otros mundos, pero están en este, ¿eh? O sea, eso hay que tenerlo claro. Y entonces, de ahí viene esa frase tan así impactante, o podría ser que usted ya estuviese muerto. Claro, es que estamos muertos en la medida en la que nuestra muerte ya ha ocurrido. ¿Y por qué ha ocurrido ya? Porque todo se da de una vez. Entonces, igual que hemos nacido, estamos muertos. Aquí pasa una cosa, que no sabemos ni cuándo ni cómo vamos a morir, pero ya estamos muertos. Parece una contradicción, pero es que es así. Y aquí otra coincidencia con el budismo Zen, en concreto, que ahora estoy estudiando más a fondo, y es impresionante, ¿no? Esto nos lleva a una concepción del universo, digamos, que nos lleva a la vacuidad. Cuidado que la vacuidad no es el nihilismo. Ya en otros días, en otros vídeos, doy la lata un poco con el tema del nihilismo y la vacuidad, porque no es lo mismo. El universo, para los físicos actuales, a lo más que se parece es a una vacuidad virtual. Es decir, a un vacío que virtualmente está produciendo cosas. Pero no dentro de un parámetro tiempo-temporal, porque ese parámetro tiempo-temporal es nuestro sistema cognitivo, no es la realidad física. La realidad física no tenemos ni idea de cómo es. Esa es la historia. Es apasionante investigarla, porque no tenemos ni idea cómo es, pero sabemos muchas cosas, ¿eh? O por lo menos los físicos. Yo no. Los físicos saben muchas cosas, ¿eh? Pero a pesar de que sepan muchas cosas, hay infinitas cosas más que no sabemos, pero es que además no las vamos a poder saber, ¿eh? Y mucho menos sabiendo que ya estamos muertos. Si estamos muertos, no sé si lo vamos a saber o no. Bueno, el caso que lo que nos quede de vida, a ver qué podemos averiguar. En fin, que me he encontrado con ese vídeo que me resultó muy atractivo y que me resultó algo interesante para la juventud, para que recuperen ese espíritu teórico, porque el hombre es un animal teórico, además de ser un animal práctico, técnico, pero no es tan práctico técnico como se nos quiere hacer ver. Es el sistema educativo el que es un sistema que se ha construido para crear mercancía. Es decir, todos los que salimos del sistema productivo somos un producto más, mercancía para producir más mercancía que a su vez vamos a ir consumiendo. Sin embargo, el hombre, como decía Aristóteles, es un ser que busca el saber por el mero hecho de saber, porque el saber por el mero hecho de saber produce un gozo, produce una satisfacción, produce belleza, como decía Einstein,
Einstein a mí es que me encanta, yo he estudiado mucho, y decía que la belleza era el criterio máximo, aunque esto no esté totalmente acertado, pero digamos que intuitivamente es una guía. La belleza es el criterio máximo para saber si una teoría o un conjunto de teorías o unas hipótesis son más o menos ciertas. Si son bellas, tienen que ser ciertas o tienen que acercarse a la certeza, porque el universo es bello, porque al contemplar esas teorías y contemplar el universo, experimentamos el goce de la belleza, como cuando escribimos un poema o leemos un poema o vemos un cuadro o vemos un anochecer, un amanecer, o la belleza de un cuerpo bello, como decía Platón, etcétera, etcétera. Es decir, la belleza es intrínseca a la naturaleza. También lo horrendo, pero esa es otra historia. En fin, que muchas gracias, Jordi Wally, por tus vídeos y Javier Santolaya por tu gran conocimiento y por ser capaz de ponerlo a disposición de las personas que no tienen acceso a esa corpus matemático en el que se escribe y se desarrolla la física. Estupendo, muchas gracias y hasta otro día. Que disfruten ustedes. Adiós.